poner de pie conmigo? Ya que a mí me toca estar de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. No que sea un rito, pero deseamos leer en el capítulo número 1 del libro de los Hechos. Usted da gloria a Dios, hermano. Todavía está despierto todavía. ¿Sí? Gloria a Dios. Hechos capítulo 1 y vamos a leer el versículo número 8. Usted conoce muy bien este pasaje y vamos a compartir en esta mañana el tema la era del Espíritu. La era del Espíritu. Dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. O mejor dicho, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te estamos dando gracias por tu misericordia, Señor, sobre nosotros. Te agradecemos, Señor, la oportunidad una vez más de venir a oír tu palabra, de estar, Señor, dispuestos a poder ser bendecidos por ti a través de tus palabras de último momento para nosotros. Te pedimos que la palabra pueda fluir con libertad, Señor, y que los corazones puedan estar dispuestos y trabajados por tu Espíritu Santo para poder entender, Señor, a nivel de espíritu, aquello que vamos a compartir en esta mañana. En el nombre de Jesús, todo estorbo en las mentes, toda preocupación, en el nombre de Jesús, la echamos fuera. En el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor. Amén. ¿Puede sentarse, mi hermano? Siempre es un gozo, hermanos, estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y en esta mañana decía que vamos a compartir un tema muy especial. Yo diría que un tema trascendental. La era del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que es trascendental? Porque llama la atención ver que la Trinidad, por alguna razón, ha venido trabajando en diferentes turnos. Usted sabe que la Trinidad está compuesta por el Padre. A veces preferimos mejor llamarle triunidad. Quizá es un término mucho más exacto. Pero está compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y desde que Adán fue creado, de alguna manera la Trinidad, en esa jerarquización que hace cuando funciona, porque quiero decirle, hermano, que Dios no se jerarquiza. Es decir, no podemos decir que el Hijo sea menos que el Padre, ni tampoco podemos decir que el Espíritu Santo sea menos que el Hijo. Pero es llamativo ver en la Biblia que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, cuando funcionan, se jerarquizan. Es por eso que vemos al Hijo en su ministerio terrenal decir que no iba a hacer nada que no le fuere dado del Padre. Y notamos que cuando el Señor habla acerca del Espíritu Santo que iba a venir, también dice que Él recordará lo que yo les enseñé. Entonces, cuando la Trinidad actúa, como que de alguna manera hay una jerarquía. Ahora, si vamos a hablar de la era del Espíritu, tal vez tendríamos que pensar si hay una era del Padre y si también hay una era del Hijo. Y ciertamente hay una era del Padre y una era del Hijo también. Y diríamos que desde Adán hasta Belén, todo ese periodo que el Antiguo Testamento nos relata, podríamos llamarlo la era del Padre. La era en la cual Jehová, usted lo ve actuar de una manera poderosa.
Y en esa era del Padre el Señor trata con toda la humanidad, desde Adán en adelante hasta Moisés. Pero después decide tratar con un pueblo llamado Israel, y a través de este pueblo Él quiere actuar y desarrollar una operación en este pueblo que era el llegar a ser luz a todas las naciones. Eso, diríamos en pocas palabras, es la era del Padre. Pero la era del Hijo entonces inicia cuando el Señor Jesucristo toma cuerpo y nace en Belén, casi hace 2000 años. Y desde Belén hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podríamos llamar, aunque es un corto periodo de tiempo, la era del Hijo. La era en la cual el Señor actúa no solamente desde el cielo, sino que toma el Hijo forma. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y eso entonces nosotros podríamos definir como la era del Hijo. Gloria a Dios. Pero ahora queremos ver la era del Espíritu Santo. Y le decía que es, hermano, un tiempo especial, porque es precisamente en la era del Espíritu Santo donde se empieza a formar una entidad nunca antes vista, donde Dios empieza a actuar de una manera nunca antes contemplada, donde Dios, hermano, en esta era del Espíritu Santo empieza a formar a aquella que va a ser la esposa de su Hijo, Jesucristo. Y lo más tremendo es que usted y yo nos ha tocado el privilegio de nacer, de vivir en la era del Espíritu. Esta era inicia entonces en lo que hemos visto en la Biblia como el Pentecostés. Y a partir del Pentecostés, la era del Espíritu va a concluir hasta que todos los enemigos de Cristo sean puestos por estrado de sus pies. Yo sé que usted se goza, hermano, cuando en el Antiguo Testamento, aleluya, ve actuar al rey David. Y dice la Biblia que este varón fue un varón conforme al corazón de Dios. Y muchos de nosotros quisiéramos ser como el rey David. Pero el rey David, con todas las proezas, el rey David con todo lo que el Señor le permitió actuar como instrumento de él, vivió en la era del Padre. No vamos a decir si la era del Padre es mejor que la era del Hijo o la era del Espíritu Santo, pero lo cierto es que cuando veamos, hermano, lo que es la era del Espíritu, nos vamos a gozar de haber nacido en este tiempo. Aleluya. Pero como el tiempo avanza, queremos entrar de lleno a lo que es la era del Espíritu. En primer lugar, vamos a decir que la era del Espíritu es un cambio de poderes que se da entre dos paracletos. Ahora, usted ha oído mucho acerca de esta palabra paracleto, ¿verdad? Aunque es una palabra algo rara, es una palabra griega. Y lo que quiere decir en el español esta palabra paracleto, que se refiere a Jesucristo y que se refiere al Espíritu Santo, como lo vamos a ver, quiere decir uno que ha sido llamado al lado de otro para ayudar a ese otro. Quiere decir que un paracleto es alguien que ha sido puesto al lado tuyo con el propósito de ayudarte. Aleluya. Por eso el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, cuando este paracleto toma cuerpo y empieza a discipular a aquellos 12 discípulos, de los cuales solo 11 se dejaron discipular, usted sabe, porque el otro, ese no se dejó discipular, porque ese ya traía un papel ignominioso que hacer. Pero en ese discipulado del Señor, este paracleto literalmente estuvo ayudando a esos 11 discípulos en las diferentes etapas de ese discipulado. Los estuvo ayudando, los estuvo consolando, los estuvo fortaleciendo. Entonces, literalmente, Cristo como paracleto estuvo al lado de los discípulos ayudándoles. Pero también, hermano, paracleto da la idea de un asistente legal, de un abogado, de un intercesor, de un consolador. Mire todo lo que quiere decir paracleto. Y dice 1 Juan, si usted me acompaña, en el capítulo 2 y versículo 1,
el apóstol Juan nos habla y nos dice, hablando de este Paracleto: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, cuando dice aquí abogado, en el griego dice Paracleto. Entonces usted y yo tenemos un abogado. Y cuando compartía este tema con los hermanos coordinadores de discipulado, yo les decía, este abogado, lo bueno es que no cobra. Aleluya. Porque le cuento, y si hay algún abogado, que deben haber muchos acá, no se vaya a enojar conmigo. Pero los abogados de la tierra pues cobran bastante, ¿verdad? Y al fin y al cabo pues lo que tienen que hacer es algo muy delicado y tienen que cobrar mucho. Pero el mejor abogado, el abogado divino, el Paracleto que usted y yo tenemos, ese no cobra. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y lo más tremendo es que este abogado, hermano, ha tomado todos los casos de las vidas que están representadas no solamente aquí, sino en todos aquellos individuos que alrededor del mundo están conformando la iglesia. Y cada caso lo eleva e intercede y aboga delante del Padre. Mire qué tremendo es esa labor de ese Paracleto. Pero hemos dicho que la era del Espíritu es el traspaso de poder entre dos Paracletos. Y si ahora me acompaña usted a San Juan capítulo 14, nos vamos a dar cuenta en el Evangelio de Juan capítulo 14, que el Señor, hablándole a sus discípulos, les dice, les conviene que yo me vaya. Ahora yo me pongo a pensar, hermano, y acompáñeme a pensar, ¿cómo era posible que el Dios Todopoderoso, que tomó cuerpo y que estuvo 3 años y medio, hermano, haciendo realidad al Dios que si no hubiera sido mostrado por Jesucristo, difícilmente tendríamos una idea clara de Él? Y durante esos 3 años y medio estos discípulos lo vieron obrar milagros, obrar maravillas, hacer cosas tremendas, oírles hablar del Padre, oírles misterios tremendos, hablar en parábolas y, hermano, enseñarles lo que querían decir estas parábolas, misterios del reino. ¿Cómo podía decirles, les conviene que yo me vaya? ¿Cómo podía ser que el Señor les dijera esto si habían visto la misma gloria de Dios? Pero la verdad es que Él les dijo, les conviene. Y si nos convenía que Él se fuera, era porque iba a venir, hermano, algo mejor para nosotros. Aleluya. Yo ojalá que no me entienda mal, porque usted podrá pensar, ¿y cómo puede haber algo mejor que Cristo? No estoy hablando que haya algo mejor que Cristo, sino que en la era del Espíritu, en la cual el Hijo de Dios, Cristo, el primer Paracleto, se iba a ir nuevamente a la diestra del Padre para que viniera el que estaba con el Padre a hacer una función especial en la era del Espíritu. Esa operación iba a ser mejor. Porque cuando el segundo Paracleto, llamado Espíritu Santo, y el versículo 16 del capítulo 14 nos lo menciona y dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Note usted que el Señor, cuando les habla de que Él se va a ir, dice, yo voy a rogar para que venga otro. Pero cuando dice otro, se está refiriendo a otro de la misma especie, otro igual a Él. Aleluya. Yo no sé si usted se goza por eso. Pero el otro que iba a venir, hermano, no solamente iba a ser de la misma naturaleza del que se iba, sino que lo más tremendo es que a través de su operación el Espíritu Santo iba a hacer que el Cristo que estaba fuera de los discípulos, ahora en esta era del Espíritu, se metiera dentro de aquellos que iban a nacer de nuevo. Esa era, hermano, la nueva operación y lo maravilloso de esto. Porque el Cristo que estaba ahí afuera de ellos, ahora el Espíritu Santo, para todos los que iban a creer a través de la palabra,
iba a hacer que el Cristo que estaba afuera ahora se metiera dentro de nosotros. Y en esa medida, hermano, cada uno de nosotros venimos a ser como María. Porque así como María, hermano, a través de lo que fue engendrado por el Padre, en ella empezó a desarrollar a Cristo. Y después del tiempo señalado lo da a luz. En esa misma forma usted y yo, cuando nacemos de nuevo, el Cristo de la gloria, hermano, empieza a crecer en nosotros. Aleluya. Y el que hace que ese desarrollo de Cristo internamente en nosotros, aleluya, se haga una realidad, es ahora el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, por esa razón el Señor les dijo, les conviene que yo me vaya. Porque la operación ahora iba a ser diferente. Porque la operación ahora iba a ser una operación maravillosa en la cual el Señor iba a obrar poderosamente desde adentro. Aleluya. Yo no sé si usted nota, hermano, la dimensión de lo que eso significa. El Dios de la gloria se mete dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Pero notemos que el primer paracleto, hermano, dice Hebreos que le fue preparado un cuerpo. Y ese cuerpo fue un cuerpo de carne, de sangre y de huesos. Porque él, hermano, nació como nosotros. ¿Usted sabe eso? Pero el segundo paracleto entonces también le iban a preparar un cuerpo. Eso quiere decir que cuando estaban ellos allá en la eternidad, antes de desarrollar el plan de Dios en la era del Hijo y en la era del Espíritu, pues no tenían cuerpo. Porque dice la palabra que Dios es Espíritu. Pero al primero le dan cuerpo y viene a ser el sacrificio perfecto por el cual usted y yo ahora somos salvos y nuestros pecados han sido lavados. Pero el segundo paracleto necesitaba un cuerpo. Pero el Espíritu Santo, hermano, usted y yo no lo vemos. A la manera como Cristo se mostró, no vemos al Espíritu Santo, ¿o sí? No lo vemos. Entonces, ¿cuál será el cuerpo del Espíritu Santo? Si me acompaña a la primera epístola de Corintios, el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 27, nos vamos a dar cuenta que ahí el apóstol nos dice algo que nos va a ayudar a respondernos esa pregunta. ¿Cuál será el cuerpo del Espíritu Santo? Capítulo 12 de 1 Corintios y versículo 27 dice: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Ahora el apóstol Pablo, ¿a quiénes estaba refiriendo? A aquellos que componían el cuerpo de Cristo, aquellos que habían nacido de nuevo. Les llama, ustedes son el cuerpo de Cristo. Quiere decir que el cuerpo físico de Jesús, de Cristo, al ascender se fue. Pero ahora que iba a bajar el otro paracleto, el Espíritu Santo, necesitaba un cuerpo. Y ahora el apóstol llama que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y la palabra dice el cuerpo místico de Cristo, o mejor dicho, nosotros le llamamos cuerpo místico porque es ahora no un individuo, sino que ahora es una entidad, un grupo de cristianos que conforman el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo, hermano, en esa entidad, el Espíritu Santo viene a morar. Por eso dice la palabra que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Aleluya. Quiere decir entonces, mis hermanos, que nosotros como entidad, como colectividad de aquellos que hemos nacido de nuevo, formamos parte del cuerpo místico de Cristo, donde el Espíritu Santo va a venir o viene a morar. Ahora note usted que dice que cada uno de nosotros somos miembros. Usted no es el cuerpo de Cristo en su totalidad, sino que cada uno de ustedes y yo, hermano, conformamos una parte del cuerpo de Cristo. Por eso dice el apóstol, no todos son cabeza. Por eso dice el apóstol, no todos son brazos, no todos son piernas, no todos son pies.
Cada uno de nosotros tenemos, hermano, una función dentro del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo viene a morar en el cuerpo místico de Cristo, viene a morar, hermano, en la totalidad de los hijos de Dios que conforman la iglesia, su cuerpo. Entonces nosotros, hermano, en cierta manera no podríamos decir que el Espíritu Santo en su totalidad mora solamente en nosotros, sino que Él está morando en todo lo que se conforma y se llama cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Pero usted también es de carne, usted es de sangre, o tiene sangre, y tiene huesos. Así como el primer Paracleto se metió en un cuerpo de esta o de estas características, también el Espíritu Santo en esa entidad se mete en hombres de cuerpo, con sangre, carne y huesos. Nota usted que la operación de Dios es una operación muy parecida. Ahora, la era del Espíritu, hermano, ¿cuándo inicia? La era del Espíritu inicia en el Pentecostés. Usted sabe que el Pentecostés se desarrolló 50 días después de la Pascua. Y es aquí, hermano, en el Pentecostés, donde empieza a darse una nueva era, la era del Espíritu. Ahora, para mejor entender nosotros lo que significa y lo que pasa en la era del Espíritu, es importante que nosotros distingamos tres palabras que hablan de diferentes operaciones del Espíritu Santo. Y estas tres palabras usted las encuentra muy claramente, o por lo menos dos de ellas en San Juan otra vez, el capítulo 14 y versículos 16 y 17. Estas palabras son Espíritu Santo con, Espíritu Santo en, no es lo mismo, y Espíritu Santo sobre. Son tres palabras, hermano, que nos hablan de diferentes operaciones del Espíritu Santo. Ahora veamos en primer lugar la palabra con vosotros. ¿Qué quiere decir Espíritu con nosotros? Vea el versículo 17, dice, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis. Es el Señor hablándole a sus discípulos. Porque mora, ¿cómo dice? Con vosotros. El Espíritu Santo mora con vosotros. Cuando el Señor anduvo con los discípulos y les dice esta enseñanza, esta palabra, el Espíritu Santo estaba con ellos. Y con quiere decir al lado de ellos, cerca de ellos, pero en ningún momento dentro de ellos. Hermano, pareciera como que estos detalles no son muy importantes. Pero sí es importante porque hablan de diferentes operaciones de Dios a través del tiempo. Y es que el Espíritu Santo con era, hermano, una forma como en la era del Padre, desde Adán hasta el nacimiento de Cristo, era una operación cuando el Espíritu Santo en diferentes ocasiones y con diferentes propósitos venía sobre profetas, sobre reyes, sobre diferentes instrumentos de Dios que Él quería utilizar con un propósito definido. Pero esta operación del Espíritu Santo era una operación temporal. Por eso vemos, hermano, nosotros a un Sansón, que cuando venía el Espíritu Santo sobre él y estaba con él, aunque era un hombre muy parecido a nosotros, no era un hombre musculoso y de 4 metros de alto, no. Tal vez hasta era bajito de estatura. Pero cuando venía el Espíritu Santo sobre él en una operación de Dios, era un hombre capaz de tomar las puertas de una ciudad y llevarlas hasta un monte alto. Es decir, que cuando el Espíritu Santo venía a hacer una operación y a ungir aquel instrumento que iba a utilizar, maravillas de Dios sobrenaturales se hacían. Pero era temporal. El Espíritu Santo temporalmente estaba con ellos. Y usted en el caso de Sansón nota que llegó un momento donde la presencia de Dios, el Espíritu Santo, ya no estuvo con él y ya no tuvo fuerza más. Y así podríamos hablar, hermano, de cómo en la Biblia hay muchos ejemplos a través de los cuales nosotros vemos al Espíritu Santo actuar hasta el momento de encontrarnos con los discípulos que conocían al Espíritu Santo.
pero estaba solamente con ellos. Pero cuando el Señor les da una promesa, dice, el Espíritu Santo mora con vosotros y estará. Mírelo ahí al final del versículo 17. Estará, eso es futuro. El Señor estaba hablando de la era del Espíritu. En la era del Espíritu, el Espíritu Santo estará en vosotros. Eso es algo diferente. Por eso, hermano, aquellos que escribieron en la primera, o Pedro que escribe la primera epístola de él, dice que aquellos profetas que tenían el Espíritu de Cristo dentro de ellos, estaban tratando de averiguar para quiénes iban a ser las bendiciones que se reflejaban ahí en lo que les fue dado. Pero notaron que no era para ellos, porque en ese tiempo el Espíritu Santo solo estaba con ellos, sino que esas glorias iban a ser para aquellos que nos alcanzara el final de los siglos. Y esos somos nosotros, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. El Señor entonces habla de que ese Espíritu Santo se iba a meter en ellos, pero se iba a meter en ellos como un sello permanente de la obra de Dios en ese individuo. Yo quisiera que usted me acompañara, hermano, al libro de Efesios. Estamos en un estudio, en una escuela, y ojalá usted esté tomando notas para que lo que no entienda lo pueda, a través de los versículos, que a veces aquí los vemos muy rápido, lo pueda analizar no en su razonamiento, sino que a través de la revelación que el Espíritu Santo quiere dar a nuestras vidas. Capítulo 1 de Efesios. Y vamos a leer ahí el versículo 13 y 14 que dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad. ¿Usted ha escuchado el mensaje de la verdad? Parece que solo los de este lado han escuchado el mensaje de la verdad. Los de este lado parece que han escuchado otro mensaje. Dice que después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, gloria a Dios, entonces esto que dice aquí es para ustedes. Fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios. Dice aquí que cuando usted y yo, hermano, nos es revelada la palabra de Dios, el evangelio, cuando usted y yo nacemos de nuevo, después de haber sido engendrados por la palabra, dice que el Espíritu Santo, como un sello, llega y pone ese sello en nosotros, y es la garantía de que la posesión adquirida por Dios nadie la va a tomar otra vez. Aleluya. Usted y yo, hermanos, sin Cristo éramos esclavos del pecado, y éramos de alguna manera esclavos del diablo, de aquel que es el príncipe de este mundo. En cierta manera él tenía, hermano, las escrituras de nuestra posesión, éramos esclavos de él. Pero cuando el Señor muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre, aleluya, le arrebata al diablo todo derecho que tenía sobre nosotros, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y aún dice la palabra que todo lo que nos era contrario fue clavado en la cruz del Calvario, y toda la lista de pecados que usted, hermano, había cometido estaba puesta ahí en la cruz del Calvario. Pero eso pasó hace 2000 años. ¿Y quién le dijo a usted que eso es verdad si no estuvo ahí? ¿Y quién le ha dicho a usted, hermano, que todo lo que este libro relata es cierto? ¿Sabe quién? El Espíritu Santo, aleluya. El Espíritu Santo, gloria a Dios. Él es el que le ha dicho a usted, hermano, que eso es verdad. Y por eso la sangre de Cristo le ha sido aplicada a usted, y dice la palabra que a partir de ese momento nos sellan. Pero los dos paracletos de los cuales estábamos, Cristo y el Espíritu Santo, cuando usted y yo creemos, se meten en nosotros. Los dos juntos.
Pero el primer Paracleto hace su función de salvación. Hace eficaz su sangre en nosotros y nos libra de todo pecado. Pero el Espíritu Santo, desde que creemos, también viene a morar, haciendo realidad esta palabra dentro de usted. Aleluya. Yo quiero que usted entienda eso, porque cuando viene, viene como un sello. Viene, hermano, a decir, esto ya no lo puede quitar ninguno. Esto es mío, dice Dios. Así que usted, hermano, es pertenencia de Dios. Gloria a Dios. Eso es maravilloso. Eso es para darle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Oh Señor, gracias. Gracias porque dice la palabra que nos compró. Y el precio, hermano, fue un precio alto porque fue su sangre. Pero ya nos compró y somos posesión adquirida de Dios. Pero finalmente viene otra palabra. Los hermanos iban a ser testigos. Pero lo importante aquí de esa palabra sobre es que eso lo que refleja, hermanos, es otra operación de Dios dentro de la era del Espíritu. Y esa operación de Dios, de Espíritu Santo sobre, específicamente en el Pentecostés, es el bautismo con el Espíritu Santo. Sobre. Ahora, tratemos de aclarar esto. A los discípulos se les había dicho que el Espíritu Santo estaba con ellos. Y después nosotros vemos que en Hechos 2, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Pero ¿cuándo se metió en ellos? ¿Cuándo se metió en ellos? Una hermana aquí dice en el aposento. Pero la palabra dice que el Señor, después de resucitado, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y sopló, y en ese momento el Espíritu Santo entró en ellos. Pero note usted que entra en ellos haciendo realidad la promesa, ya no de con ellos, sino que ahora dentro de ellos, pero todavía no ha venido la experiencia de sobre, porque iba a venir después, pocos días después. Son experiencias diferentes. Quiere decir que cuando usted y yo recibimos al Espíritu Santo como sello, está en cierta manera como pasivo. Y es hasta que usted y yo empezamos a darle lugar al Espíritu Santo, y Él se empieza a expandir en nosotros, que llega un momento en el que viene lo que conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo, que es sobre nosotros, y entonces como evidencia de esa operación de Dios, nosotros empezamos a hablar, hermano, en otras lenguas, en lenguas angelicales, como evidencia de que el Señor nos ha bautizado, como evidencia de que ese Espíritu Santo que estaba en una manera pasiva, ahora se manifiesta y se activa y nos unge y estamos listos para pelear la batalla espiritual. Pero esa, hermano, es una experiencia única del primer momento en el cual el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos llena de tal manera y se manifiesta de tal manera que se hace realidad aquello que el Señor dijo, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. ¡Aleluya! Pero tristemente nosotros, hermanos, y estamos casi terminando con el tema en cuestión de tiempo, es que esa experiencia gloriosa, que es, diríamos, como diría un hermano, la primera tancada de gasolina que viene a nosotros y nos llena, porque el Espíritu Santo se expande dentro de nosotros. Pareciera que a través del caminar en la vida cristiana, pues se va terminando el combustible. Y por eso el apóstol Pablo nos dice constantemente, llenaos con el Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, permitid otra vez que el Espíritu Santo os llene de tal manera que entonces se pueda expandir y podamos ser agradables a Dios. Entonces creo que está claro lo que es el Espíritu Santo con, lo que es el Espíritu Santo en y lo que es el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero finalmente, hermano, y corriendo un poquito, vamos a ver algunas características de la era del Espíritu. Quizá eso nos permite entender
y evaluar lo maravilloso que es estar en esta era del Espíritu. En primer lugar, nosotros nos damos cuenta de algo bien tremendo. Que antes de que el Pentecostés, ahí esos 120 en el aposento alto tuvieran la gloria del Espíritu Santo sobre, nosotros notamos que hubo una reorganización apostólica. Usted sabe, hermano, que Judas sabe lo que le pasó y dice la Biblia que se fue a su lugar. Pero Pedro, recibiendo revelación, habla acerca de David y cita a David, que ya desde ese tiempo había, hermano, profetizado lo que le iba a pasar a Judas. Y dice, es necesario que otro lo sustituya. Era apremiante, era importante reorganizar o reorganizarse apostólicamente. Faltaba uno y era necesario ponerlo en su lugar, porque de alguna manera esos 12 apóstoles estaban cubriendo 12 áreas dentro de esa nueva iglesia o dentro de esa nueva operación de Dios que estaba, hermano, iniciándose de una manera tremenda en el Pentecostés. Eso quiere decir, hermano, que la era del Espíritu inicia con apóstoles. La iglesia inicia con apóstoles y le cuento, hermano, algo maravilloso que va a terminar con apóstoles. Gloria a Dios. Por eso, hermano, es tremendo darse cuenta que aquellos que no quieren darse o entender lo que es la era del Espíritu, hermano, muchas veces no lo entienden porque primeramente no han vuelto a la organización apostólica. Por alguna razón han querido quitar a los apóstoles y han querido quitar a los profetas, y por razones o razonamientos humanos de ellos, hermanos, dicen que ahora no hay apóstoles. Pero gloria a Dios, porque usted y yo hemos entendido que la organización apostólica es importante en esta era del Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y lo más maravilloso es que usted y yo, hermano, en esta congregación local, como parte, diríamos, física, evidente del cuerpo de Cristo, tenemos la bendición de contar con un apóstol. Eso es una bendición. Aleluya. Ojalá que usted se goce y aproveche, hermano, el hecho de tener un apóstol acá. No estamos haciendo propaganda al hombre, sino que estamos haciendo, hermano, estamos haciendo justicia con la revelación de Dios. Entonces la era del Espíritu se caracteriza por una organización apostólica. Pero también nosotros vemos, hermano, en el libro de los Hechos, y especialmente ahí en el capítulo 2 y el versículo 42, diferentes características que se dieron en aquellos que después de recibir al Espíritu Santo sobre el haberse manifestado, vivían, hermano, de una manera muy especial. Dice la palabra que eran de una sola mente. Había unanimidad en ellos. Tenían un mismo sentir. Eso quiere decir, hermano, que cuando nos congregamos acá, quizá más de 6-7 personas, para poder aprovechar las bendiciones del Espíritu Santo que quiere derramar en esta era, es importante que usted y yo vengamos unánimes. Mire, unanimidad no es estar juntos. Unanimidad es tener una misma alma, sentir lo mismo, pensar lo mismo, decidir, tomar las mismas decisiones. Eso es unanimidad. Y ese pueblo que fue visitado, hermano, de esa manera, y que usted y yo podemos tener esa posibilidad también de ser visitados de esa manera, hermano, eran de una sola mente. Y cuando el pueblo se reúne unánime, hay bendición de Dios. Pero notamos, hermano, el versículo 42, y ahora sí termino, capítulo 2 de los Hechos, y versículo 42, que ahí notamos 4 características que se daban en aquellos que habían iniciado la era del Espíritu, discípulos igual que nosotros. Y dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Note lo importante de los apóstoles. Y perseveraban en la enseñanza, o se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Hermano, no echemos en saco roto la palabra que el Señor en su misericordia nos da en este lugar, sino que antes bien aprovechemos el hecho de que, hermano, tengamos revelación apostólica en este lugar
y continuamente, como lo hacían ellos, dediquémonos a esas enseñanzas. Porque eso forma parte de las características de lo que es la era del Espíritu. Pero también se dedicaban a la comunión. Si el Espíritu Santo ahora está sobre nosotros, hermano, hoy más que nunca ese Espíritu Santo anhela que haya unidad y haya comunión en nosotros. Yo creo, hermano, que cuando usted y yo experimentemos la verdadera comunión que debe de haber en Cristo, en los nacidos de nuevo, hermano, no vamos a necesitar salir a las calles a predicar, sino que la gente va a decir, ¿y usted por qué es así? ¿Y por qué ama de esa manera al hermano? Aleluya. Porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer, producir sus frutos. Y cuando produce sus frutos en nosotros, hermano, entonces hay una verdadera comunión los unos con los otros. Pero también estaba el partimiento del pan. Y no solamente aquí habla, hermano, de la Santa Cena como algo muy importante, sino que habla también, hermano, de que esa comunión era tan especial que también ellos hacían, diríamos, en una forma gráfica, al compartir el pan los unos con los otros. En algunas ocasiones ellos podían expresar lo que el Señor estaba haciendo dentro de ellos. Pero como el tiempo se me fue, yo quiero ver otra característica más que se nota ya al final de ese versículo, y es que también continuamente se dedicaban a la oración. Si el Espíritu Santo, hermano, está en ti, y si Él como intercesor y como abogado está haciendo una labor de abogacía delante de Dios, a ti y a mí nos toca que interceder por el mundo. Porque el Señor nos dijo, yo no voy a interceder por el mundo, sino que yo voy a interceder por ustedes. Y en San Juan 17 vemos que Él pide por nosotros. Pero luego nos piden a nosotros que intercedamos por el mundo. En esta era del Espíritu es importante que tú y yo, hermano, en el poder del Espíritu, nos reunamos para orar. Y no solamente en un lunes de oración, o en un martes de oración, o en un domingo de oración, sino que sea, hermano, como estos discípulos llenos del Espíritu Santo, una dedicación continua, el interceder, el estar en intimidad con el Señor para poder, hermano, llevar las causas de este mundo delante de Él. Porque Él dice que intercedamos por los que están en eminencia y que podamos interceder, hermano, los unos por los otros, para que de esa manera podamos vencer en esta lucha espiritual que hay. Yo quiero dejar el tema ahí porque el tiempo se fue y hay preguntas. Si hay preguntas, vamos a dejarle el tiempo a mi hermano. Amén, hermano Sergio. Ya llegaron varias preguntas. Aquí está la primera. ¿Actúa el Espíritu Santo en una persona que no conoce al Señor? Cuando el Señor les habla en San Juan, capítulo 14, versículo 16, que leímos, dice, ustedes, hablándole a los discípulos, ustedes conocen al Espíritu Santo de verdad y mora con vosotros. Eso quiere decir que solo aquellos que han creído en el Señor, solo aquellos que han nacido de nuevo pueden experimentar, hermano, conocer y ver la manifestación del Espíritu Santo sobre ellos o en ellos. Pero aquellos que son del mundo, hermano, dice la Biblia, hablando del Espíritu Santo, que es un espíritu de verdad, pero dice que en el mundo hay un espíritu de error. Y ese espíritu de error es el que opera en lo que el apóstol Pablo llama los hijos de desobediencia. Entonces, de ninguna manera, salvo aquella operación en la cual el Espíritu Santo, antes de que usted y yo creamos, empieza de una manera como a cautivarnos. Pero será en aquellos que ya son, hermano, del cuerpo de Cristo, pero que todavía no se ha manifestado, hermano, de una manera concreta su salvación, de una manera evidente. Pero ya el Espíritu Santo sabe quiénes están en la lista. Y entonces, hermano, nos empieza a seducir a través de un tratado,
a través de una predicación, a través de la radio, a través de diferentes formas, nos empieza a seducir, porque dice que Él es el que convence de juicio, de pecado y de justicia. De esa manera, pero dirigido a aquellos que ya van a ser del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo empieza a orar. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dice la segunda pregunta: ¿puede haber unciones del Espíritu Santo sobre una persona que no ha sido bautizada con el Espíritu Santo? Yo diría, hermano, que unciones, sabemos que el Paracleto, desde que creímos, Espíritu Santo se mete dentro de nosotros, en nosotros. Y en la medida que usted, hermano, le empieza a dar lugar dentro de usted para que se manifieste, pueden haber manifestaciones, pero yo diría que no manifestaciones a la manera de las unciones que se dan después del bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, después de que usted verdaderamente ha permitido que Él se manifieste. El problema, hermano, fíjese que esos problemas o esas preguntas no se hubieran hecho en el tiempo de la primera iglesia o de la iglesia del amanecer. Porque es llamativo que ahí, hermano, creían y casi simultáneamente el Espíritu Santo se manifestaba en ellos a través del bautismo y el hablar en otras lenguas. Pero lamentablemente, hermano, la tradición religiosa en la cual por lo menos yo estuve, y quizá muchos de los que están aquí, donde nos enseñaron que el Espíritu Santo jamás se iba a manifestar en otras lenguas, que jamás el Espíritu Santo se iba a manifestar de la manera como verdaderamente dice la Biblia que se manifiesta. Esos conceptos religiosos y problemas y ataduras en el alma hacen que ese Paracleto que está dentro de nosotros le tome tiempo en manifestarse. Por eso es importante que si hay alguna persona acá que todavía no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, que no ha permitido que el Espíritu Santo se manifieste totalmente en él, hoy es un buen día para que usted, hermano, le diga al Espíritu Santo: hoy rompo con todas las ataduras, hoy rompo con todos los esquemas, hoy rompo con todo aquello que me dijeron, para que el Espíritu Santo, hermano, se desarrolle en ti y puedas verdaderamente hablar en otras lenguas como evidencia de ese bautismo en el Espíritu Santo. Pero concretamente, aun cuando podrían haber manifestaciones, en la medida que usted lo está permitiendo, no serían unciones a la manera de aquel que después de ser bautizado va a recibir diferentes unciones de parte de Dios en la medida que nos llenemos. Amén. Hermano Sergio, ¿se le dará al Espíritu Santo cuerpo al final de su función? Uy, esa pregunta sí es difícil. Esa pregunta sí es difícil. Gloria a Dios. Yo creo que es una pregunta que la debe contestar un apóstol. No quiero evadir la respuesta de esa pregunta. No la quiero evadir, pero es una pregunta tremenda. Lo único que le quiero decir es que vemos que el Padre de alguna manera se manifiesta en la era del Padre. El Hijo se manifiesta en la era del Hijo tomando cuerpo. Se manifestará el Espíritu Santo, así como se manifestó el Padre y se manifestó el Hijo. Yo se lo voy a dejar para que usted busque en la palabra. Pero solo le digo que piense en eso. Pero no le voy a dar una respuesta categórica. Le vamos a pedir al hermano Otto que él nos responda a eso. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo se puede obtener la llenura del Espíritu Santo, pues todavía no la tengo? Hermano, yo creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Y cómo voy a ser lleno? La primera llenura vino sin intervención suya. Usted lo único que, hermano, hizo fue ceder al Espíritu Santo el lugar. Despojarse usted y ser Él el que se manifestara dentro de usted. Así fue la primera llenura, el bautismo en el Espíritu Santo. Pero por alguna razón nosotros, decía yo, como que en nuestro tanque le ponemos agujero, ¿verdad? O tiene agujero y no lo parchamos. Y se empieza a ir, hermano, se empieza a salir, por así decirlo. Por así decirlo, entiéndame, el Espíritu Santo, no a salir, sino que diríamos, perdemos llenura. Yo me estoy tratando de explicar lo mejor posible.
Diferentes situaciones en nuestra vida hacen que, hermano, bajemos nuestro nivel de llenura. Y el Espíritu Santo dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, aquel que toma vino y se embriaga, pierde el control de sí mismo, ¿verdad? De tal manera que usted se recordará. Ni siquiera se sabe qué pasó, ¿verdad? Y al tal le pudo haber pasado la gente encima, le pudo haber pasado el frío y el calor del día que ni sintió porque está bajo los efectos y el control del vino. La llenura es lo mismo. Por eso Pablo pone el ejemplo. Solo que esto es vino celestial. Y lo único que usted, hermano, tiene que hacer es estar dispuesto a tomar de ese vino celestial. Ceder al Espíritu Santo, hermano, el lugar que te pide. Por eso el apóstol dice, ya no vivo yo. Y el Espíritu Santo te quiere controlar. Hermano, si tú quieres ser lleno, déjate controlar. Ya no controles tú tu vida, sino que deja que sea el Espíritu Santo el que tome el timón, el que controle el timón de tu vida, hermano. Y entonces la llenura va a venir nuevamente a tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Una última pregunta, mi hermano Sergio. ¿Cómo se puede diferenciar las palabras que usted mencionó, en, con y sobre nosotros el Espíritu Santo? Parece que quiere una ampliación. Amén. Diríamos, hermano, que la palabra con es una operación que ya quedó relegada, porque forma parte de una operación de Dios en la era del Padre y aún en la era del Hijo, en el tiempo en el cual el Señor ministró terrenalmente. Pero ahora quedan vigentes nada más, y lo que quiero decir con es que el Espíritu Santo venía temporalmente. En cambio ahora en la era del Espíritu, el Espíritu Santo viene, toma posesión y se queda. Ahora ya no cabe la oración necesariamente de David, en la cual dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. No cabría en aquellos que verdaderamente hemos sido sellados como propiedad de Dios. Eso no quiere decir que también notemos en el Nuevo Testamento que dice el apóstol, no apaguéis y no contristéis al Espíritu Santo. Pero yo creo que esas son gradaciones de apostasía reversible que se dan en los hijos. El contristar el Espíritu y el apagar el Espíritu. Y no necesariamente el que el Espíritu Santo sea quitado de aquellos que han sido sellados verdaderamente, si los tales verdaderamente han nacido de nuevo. Pero la palabra sobre sería, hermano, esas unciones que vienen en ti, de tal manera que el Espíritu Santo que está en ti se expande de tal forma en ti que no solamente está dentro, sino que también está sobre, y sería eso una doble porción del Espíritu. Esas serían entonces las unciones, o eso sería el Espíritu Santo sobre, actuando, yo lo veo simultáneamente en ti y en mí. Así vemos nosotros la diferencia de lo que es Espíritu Santo con, Espíritu Santo en y Espíritu Santo sobre. El tiempo se nos ha ido y yo solamente quisiera, hermano, que por un momento usted incline su rostro. Tenemos unos 2 minutos. Y que no empiece a orar, hermano, sino que empiece a reflexionar en lo maravilloso que es vivir en la era del Espíritu. En esta era del Espíritu, el Señor te quiere bendecir. En esta era del Espíritu, el Señor está conformando por el Espíritu Santo a la novia. En esta era del Espíritu es tiempo de cosecha. Es en esta era del Espíritu, amado hermano, donde la palabra va a ser sembrada. Es en la era del Espíritu donde tú tienes la oportunidad, mientras estés en el cuerpo, de obtener galardones para el siglo venidero. Si todavía no has permitido que la palabra sea sembrada en ti, hoy es buen tiempo para que esa palabra te engendre.
Hoy es buen tiempo para que esta palabra tú dejes que fructifique en tu corazón. Pero tú que ya eres hijo de Dios y has experimentado lo que es tener el Espíritu en y tener el Espíritu sobre, permite que tu tienda se ensanche, como dice Isaías, y el Dios de la gloria que ha deseado y se ha metido en ti encuentre acomodo, de tal forma que ya no sea contristado por nuestra manera de vivir, sino que como templos de Él nos consagremos, nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, de tal manera que Él pueda expandirse y en las múltiples funciones que vienen sobre tu vida puedas ver la gloria de Dios, el Evangelio en toda su dimensión desarrollándose en tu vida. Que el Señor te bendiga.